Acompáñenme mis hermanos, por favor, al libro de Esdras. Vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos allí. Capítulo 7. Hoy contamos pues con la ayuda de la bendición del Videobeam. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 10, que fue donde nos quedamos la última vez. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Alguien recuerda lo que vimos la última vez que estudiamos el libro de Esdras? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Vimos la última vez que apenas en el capítulo 7 aparecía en escena Esdras, ¿sí? Y decíamos pues que era un tanto odioso que después de 7 capítulos apareciera no solamente el autor, sino la persona que lleva el nombre del libro. Pero aparecía más o menos después de unos 70 y muchos años de que se empezara esta historia. Y Esdras tenía una petición muy especial hacia el rey Artajerjes, que era el rey de Persia en ese momento, y era poder volver nuevamente a Jerusalén y a la tierra de Judá, porque aquellos primeros repatriados que habían vuelto con el rey Ciro, ¿sí?, habían nuevamente caído en contaminaciones, en adoración a ídolos y en cosas que no correspondían a la ley de Dios. Esdras, como lo veíamos, era un sacerdote del linaje de Aarón, era un descendiente directo de Aarón, ¿sí? Y él tenía mucha preocupación porque el pueblo había entrado en esa tibieza nuevamente, había entrado en esa tibieza, como les decía, de la adoración de los ídolos, incluso se habían casado. Recuerdan que alrededor había muchos pueblos paganos que habían traído los asirios después del cautiverio de Israel, no de Judá, sino el de Israel. Se habían instalado algunos pueblos y los pueblos de alrededor de Judá adoraban dioses ajenos. Una de las, digamos, de las pruebas más claras es como en el Nuevo Testamento los judíos odian a los samaritanos, porque los descendientes de esos pueblos que había alrededor de Judea eran los samaritanos, que se mezclaron con los asirios y habían mezclado también sus costumbres y su religión. Y había dentro del pueblo de Judá, dentro de los habitantes de Jerusalén, personas que se habían mezclado nuevamente con esos pueblos, dando sus hijos en casamiento, dando sus hijas en casamiento y yendo tras sus dioses. Ustedes lo van a ver más adelante aquí en este mismo libro de Esdras, como algunos quieren entrar al sacerdocio y Esdras les dice: ustedes quieren servir al Señor, dejen esa mujer con la que se casaron, porque esa mujer no es del pueblo. Y como hay muchos que empiezan a divorciarse de las mujeres que se habían casado, en esa limpieza que empieza a hacer Esdras dentro del pueblo de Judá y de Jerusalén en especial. Vimos cómo, lo podemos ver ahí en el versículo 6, cómo Esdras era un hombre importante dentro de la política del reinado de Persia. Era un hombre conocido por Ciro, tanto que pudo ir por Artajerjes, tanto que pudo ir delante del mismo rey Artajerjes y decirle, como dice en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén. Entonces veíamos un recuento, la última vez, un recuento de la vida de este hombre, de Esdras, ¿sí? Terminamos en el versículo 10 y nos dimos cuenta que Esdras tenía una triple pasión, que eran ¿cuáles? Número 1, inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios, ¿sí? Y quedamos ahí, en esa triple pasión de Esdras. Entonces lo que me propuse
es preparar para ustedes 3 sermones y vamos a ver esta triple pasión de Esdras. Número 1, inquirir. ¿Qué significa inquirir? Ver minuciosamente, muy bien. Estudiar. ¿Qué más? ¿Qué entienden por inquirir? Si yo le digo, hermana, ¿por qué no inquire? Investigar, muy bien. Examinar, escudriñar. ¿Sí? Son todos sinónimos de inquirir. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie de 3 sermones es, primero vamos a ver cómo inquirir, luego vamos a ver cómo cumplir y luego cómo enseñar. Amén. Porque Esdras nos da el ejemplo de cómo hacer. Entonces, vamos a comenzar con este estudio en esta mañana. Hermana Sandra, ¿cuál es su letra favorita de todo el abecedario? Oh, la S. Hermana Xiomara, ya que se ríe tanto, ¿cuál es la suya? Entonces, ahí vamos llegando. Hermano Luis, ¿cuál es su letra? La L, muy bien. ¿Y Leo? Ya no puede decir la L porque le toca cambiar. La A, muy bien. Hay una letra muy especial, ¿sí? Que es la letra C. Con la letra C se pueden escribir muchas cosas. Por ejemplo, Ángela. Corredor, muy bien. Estamos como muy chauvinistas en esta mañana. Hermano Omar, ¿qué podemos escribir? Casa, muy bien. Oscar. Cumplir. Ángela, allá. Heidi. Congregación. Ya estamos entrando, se fueron las risas y estamos entrando más espiritual. ¿Y Ana María? La hermana Marta quería, sí, por favor, hermana. Una palabra que empiece por la letra C. Sara. Cocinar, bien. Cristo. Por eso yo he titulado este sermón, vuelvo y les digo, porque la letra especial de este sermón es la letra C. Y aunque la letra C pues no tiene nada que ver con inquirir, escudriñar, examinar, ver minuciosamente, pues vamos a darnos cuenta en esta mañana cómo la letra C nos va a ayudar. Por eso he titulado este sermón, Ahora lo sé, con la letra C. ¿Bien? Ahora lo sé. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo estudiar la Escritura. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado en un pasaje de la Escritura, tratar de escudriñar, tratar de inquirir, tratar de examinar, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo? ¿Sí nos ha pasado? Que muchas veces leemos aquí la Escritura y decimos, bueno, ¿pero qué? ¿Sí? Y muchas veces nos programamos un devocional, decimos, bueno, voy a hacer un devocional todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, y paulatinamente, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta cómo leemos, pero no nos queda absolutamente nada de lo que leemos. ¿Sí les ha pasado o solo me ha pasado a mí? Creo que la mayoría, todos nosotros, cuando llega diciembre, tenemos los propósitos de diciembre, ¿no? Bueno, el otro año sí empezó a leer la Biblia juicioso, el otro año adelgazo o 1000 cosas. Pero el 1 de enero siempre nos empezamos con Génesis, capítulo 1. ¿Cuántos han llegado al menos hasta el capítulo 20 de Génesis? En ese ánimo de leer toda la Escritura. Hasta el 12, bueno, por ahí vamos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que no comprendemos? Pues es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. Así que lo primero que vamos a ver es que cuando leemos la Escritura, cuando escudriñamos, cuando intentamos inquirir en ella, con lo primero que nos encontramos es con el contenido, con la letra C, contenido, ¿sí? Es lo primero que tenemos. ¿Qué es el contenido? Perdónenme, es mi primer vez. Por eso las letras quedaron inmensas, ¿sí? Pensé que se iba a ver tal vez hasta el CAMI o algo así. No. Bien. ¿Qué dicen las palabras? ¿Qué dicen las palabras?
Para los que vinimos el miércoles, ¿lo recuerdan? Había una confusión muy especial. No sabíamos a ciencia cierta qué era lo que había pasado ahí. Cuando Abimelech iba a atacar, ¿a dónde era? ¿Recuerdan? Muy bien, la torre. ¿Dónde quedaba esa torre? Sí, ¿qué? Sí, bien. Y una mujer, dice la Biblia, que arrojó una piedra, un pedazo de piedra, ¿cierto? Y le rompió el cráneo al hombre Abimelech. Abimelech rápidamente llamó a su escudero y dijo, hermano, máteme, para que después nadie vaya a decir una mujer lo mató. Pero había una confusión. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Lo primero que nos encontramos con la Biblia, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia es el contenido, las palabras con las que estamos enfrentándonos ahí. ¿Cómo averiguar el contenido? Pues con las 5 preguntas básicas y esenciales de todo periodista. Si se han encontrado con estos hermanos que son como con espíritu de periodista, uno les dice, hermano, ¿cómo le parece tal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces es bueno acercarnos a la escritura con estas preguntas. ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Quién es el que está ahí involucrado en ese asunto? Como nos pasaba el miércoles, ¿sí? ¿Quién fue el que le dijo al escudero? ¿Abimelech o la señora? No sabíamos, pero haciendo un análisis pues lo podemos encontrar. ¿Dónde? Eso sí que es importantísimo. ¿Dónde? Usted se puede encontrar en la Biblia muchos lugares y a veces no entender qué es lo que está pasando en esos lugares. Por ejemplo, ¿sabían? En el Nuevo Testamento hay 2 Cesareas. Cuando ustedes leen por ahí en los evangelios que el Señor andaba por Cesarea, había 2 Cesareas, había 2 Betanias. Una donde vivía Lázaro y las hermanas, y había otra Betania que quedaba más allá del Jordán. A veces es importante entender eso. ¿Cuándo? Como nos explicaba esta mañana el hermano con el Salmo. ¿Sí? En el Salmo 76 la historia se narra cuando Sennacherib intenta invadir Judá. Pero si decía el hermano, si nos remontamos a Asaf, Asaf es mucho antes de ese intento de invasión, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué están ocurriendo las cosas? El contenido de las palabras que leemos es un asunto muy básico, muy elemental, pero generalmente nosotros los cristianos tenemos el error de pasar por alto el contenido de lo que leemos. Tenemos ese error. Siempre leemos y como por llenar el requisito. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Cuando hablamos del contenido, hablamos de la forma en que se nos presentan las palabras que estamos leyendo y el significado que tienen para el que las escribió. Voy a ponerles un ejemplo bien práctico, ¿sí? Si cualquiera de ustedes se encuentra conmigo y me dice, oiga, mi hermano, su esposa estaba llorando, pues para usted puede tener una connotación, pero para mí puede tener otra, ¿cierto? Yo puedo saber en el momento que usted me está contando de que ella está llorando de alegría, pero para usted puede ser que estuviera llorando de tristeza. ¿Sí me entienden el punto? Entonces, cuando nos encontramos con el contenido de lo que la Biblia dice, es importante entender qué fue lo que la persona estaba pensando en el momento en que escribió esto que está escribiendo. ¿Y qué significa para mí que lo estoy leyendo? ¿Amén? ¿Sí? Bien, ahí vamos. Número 2. No solamente tenemos el contenido, sino que también con la letra C tenemos el contexto. El contexto, ¿qué significado tienen las palabras dentro de ese capítulo o de ese libro que estoy leyendo? ¿Sí me estás entendiendo? Volvemos al ejemplo que les colocaba ahorita. Si me dicen, oigan, su esposa estaba llorando, pues tenemos que entrar al contexto de por qué estaba llorando. ¿Amén? Tenemos que ir a ver el contexto, ¿sí? Es muy importante, sobre todo para nosotros que hablamos español, porque dentro del idioma español, hay muchas palabras
que tienen varios significados, lo que se conocen como palabras polisémicas. Por ejemplo, la palabra ¿qué varios significados podría tener la palabra hacer? Pues digamos, en cuanto usted escribe, así puede cambiar el contexto. ¿Cómo así, hermano? Me perdí el contexto. El hacer con H y el hacer sin H. No, pero una misma palabra. Ah, la misma palabra. ¿Cuál? Baila, ¿no? Pues baila. Exacto, muy bien. Es un ejemplo bastante diciente. La palabra paila. ¿Sí? Si usted tenía un billete de 2000 y ya no lo tiene, y viene allí, le dice, uy, hermano, paila. Pero si su mamá está en la casa y quiere hacer unos huevos fritos, ¿sí? Hágalos en la... Y usted no se mete la mano, no, usted va, ¿cierto? Por el utensilio de cocina especial, de la forma redonda y esto, para cocinar. Muy bien, ¿cierto? Mana, usted dio el mejor ejemplo que vamos a ver. ¿Qué ejemplo tan paila? Pero no es un ejemplo paila porque es un buen ejemplo. Entonces, a lo que iba, dentro de nuestro idioma, hay muchas palabras polisémicas, ¿cierto? Que tienen la misma palabra, diversos significados. ¿Saben cuál es el error más común que nosotros cometemos cuando leemos la escritura? Tratan de interpretar esas palabras conforme a nosotros las entendemos. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor lava los pies de sus discípulos. Si vamos al contexto de lo que está ocurriendo, el lavar los pies de los discípulos era la labor de un esclavo. Por eso es que cuando el Señor se acerca a Pedro, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? No. Tú no eres esclavo. No es que Pedro, como muchas interpretaciones escuchamos, no, es que Pedro era un orgulloso. No. Él no veía a su Señor como un esclavo. El Señor le dice, si no te lavo los pies, no eres parte no estás conmigo, no estás de mi parte. Entonces Pedro le dice, entonces no me laves los pies, lávame todo. ¿Sí? Y el Señor le dice, no, los que están limpios no necesitan ser purificados otra vez, simplemente con que te lave los pies. ¿Sí? Entonces, venimos a nuestro contexto. Y nosotros decimos, bueno, pues sí, sería bueno que de vez en cuando el pastor nos lavara los pies, o la hermana nos lavara los pies. Pero no entendemos qué era lo que significaba en ese entonces lavarse los pies. ¿Sí? No entramos en el contexto de lo que estamos leyendo. Y nos gusta ver palabras aisladas. Nos gusta ver términos aislados, ¿sí? Sin entrar en el contexto general. ¿Se han notado que las doctrinas de error no utilizan el contexto general de la escritura, sino que toman de aquí, toman de allá, un versículo aquí, un versículo allá para apoyar sus ideas, para apoyar sus doctrinas? Una controversia que se presentaba hace algún tiempo, aquí mismo dentro de la iglesia, es la mujer no puede enseñar. ¿Sí? Y hay un texto que dice, no permito a la mujer enseñar al varón. Y hay otro texto que dice, la mujer calle en la congregación. Pero al tomar esos textos aislados parece decir que sí, que realmente la mujer debe hacerse a un lado, ¿cierto? Debe ser relegada a una posición diferente de la del hombre. Pero muchas veces no entramos en el contexto de lo que la escritura nos está diciendo. Es necesario no solamente ver el contenido de las palabras, sino qué significado tienen esas palabras dentro de lo que estamos leyendo. ¿Amén? ¿Estamos enredados o vamos bien? ¿No vamos bien? No estamos enredados. Bien. Número 3. Con la letra C tenemos la comparación. Es importante entender qué dicen otros pasajes acerca del principio o de la doctrina que estamos estudiando. ¿Qué dicen otros pasajes? Recuerden, estamos viendo la triple pasión de Esdras. Número 1, inquirir.
practicar y enseñar. Pero para que podamos practicar, primero debemos examinar. Y para que podamos ensayar, antes debimos haber practicado. Por eso empezamos por acá. Comparación. Debemos comprender que ningún versículo de la Biblia es una isla. Es algo separado de los demás. Si notamos con atención, siempre encontraremos que la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia es el mejor intérprete que tiene de sí mismo. Hay pasajes que a veces nos resultan difíciles de entender, ¿cierto? Pero cuando vamos a la comparación de texto con texto, cuando vamos a la comparación de libro con libro, podemos comprender fácilmente lo que la Biblia intenta explicarnos. Amén. No hay en la Biblia ningún pasaje que no se interprete con ella misma. No la hay. Por eso, volviendo al ejemplo que les decía ahorita, si ustedes se dan cuenta, para poner un ejemplo puntual, los testigos de Jehová tienen un librito, ¿sí? No sé cómo se llamará ese librito. Y a través de ese librito ellos interpretan todos los pasajes de la Biblia. No sé. Los católicos, por ejemplo, tienen para sus misas un libro que se llama el Misal Romano. Y en el Misal Romano pues está todo lo que se tiene que decir cada domingo y cómo interpretar todo cada domingo del año y cómo interpretar cada pasaje de los que ellos leen ahí, ¿sí? El libro del Mormón, por ejemplo, que son unas añadiduras que José Smith le hizo al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, tiene algunas partes interpretativas. Pero nosotros, los que decimos que seguimos la Escritura fielmente, pues tenemos que entender que primero, lo que les decía, no hay ningún pasaje aislado. Todo pasaje de la Biblia va unido con la Escritura misma, porque el autor es uno solo y el intérprete es uno solo. Amén. Nosotros tenemos un conflicto muchas veces con eso. Nosotros a veces entramos a la Escritura, leemos un versículo e intentamos interpretar con otras cosas de afuera, pero no nos damos cuenta de lo que la misma Biblia está diciendo en ese pasaje en especial. Amén. Entonces tenemos hasta el momento contenido. ¿Qué dicen las palabras que estamos leyendo? Número 2, contexto. ¿Cómo introducimos esas palabras dentro del conjunto general del capítulo o del libro o de la misma Biblia? Para la interpretación entonces es necesaria la comparación y necesario también, número 4, la cultura, señor. ¿Cómo, digamos, podría no solamente apoyarse en diccionarios bíblicos cuando se trata de temas de libros de otros autores? Ya vamos para allá. Número 4, cultura. ¿Cómo era la vida entonces? Y con eso sí que muchas veces tenemos un grave problema, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, la mujer no use vestidura de varón. ¿Amén? La Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de hombre. Pero si usted va a la cultura de la escritura, de los... ¿en cuánto tiempo fue que se escribió la Biblia? Tenemos 2500 años, más o menos. Si usted va más o menos a esa época, y todo lo que los arqueólogos y todas las personas que han investigado han encontrado, se va a dar cuenta que los hombres usaban túnica y las mujeres usaban túnica. ¿Sí? Entonces, si llegaba la esposa, por ejemplo, Ismael, ¿cuál es tu túnica? ¿Es la de la derecha o la de la izquierda? ¿Sí? ¿Cómo distinguir una túnica de hombre de una túnica de mujer? Por ejemplo, ¿qué era lo que quería decir la Biblia? ¿Cómo interpretar el hecho de que la mujer no debe usar vestidura de varón? Una vez me comentaba un amigo pastor que en una iglesia donde él estaba, ustedes también son amigos de ese,
pastor, en una iglesia donde usted no. Una mujer llegó con su pantalón, ¿cierto? Ceñido al cuerpo, y el pastor le dijo, no puedes usar eso porque eso es vestidura de hombre. Entonces ella le dijo, si me lo quito y usted se lo pone, jamás vuelva a usar ropa como esta. Pues obviamente ella era así, él era así, obviamente el pantalón no le iba a quedar, porque el pantalón fue hecho para ella, no para él, ¿sí? No es que la mujer no pueda usar un pantalón. Cuando la Biblia hablaba de eso, hablaba era de la manera en que se vestían y cuáles eran las intenciones que tenían al ponerse esa ropa. Estaba hablando más de intencionalidad que de la misma vestidura en sí. Porque, obvio, la hermana Lili o la hermana Laura tienen sus pantalones, ¿sí? No quiere decir que esos pantalones sean ropa de hombre. Yo no puedo pedirle a los hermanos del Polo Norte o del Polo Sur, ¿cierto?, que anden en falda o que no se pongan ciertos pantalones de esquimal, porque es la cultura la que utiliza ese tipo de vestimenta. Y así muchas cosas, ¿sí? Tenemos que entender, por ejemplo, que la Biblia fue escrita para un pueblo cuya actividad principal, ¿cuál era? Eran ganaderos, ¿cierto? Eran agricultores. Y cuando el Señor Jesús empieza a explicar al pueblo de Dios, al pueblo que le escuchaba, empieza a explicarle la palabra de Dios y empieza a explicarles las verdades del reino, Él no le dice, mire, cuando vayas en un bus y se suba una multa, no. Él habla ¿cierto?, conforme a su cultura y lo que le rodeaba. Él dice, un hombre salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en pedregales, en espinos, ¿sí? Parte cayó en el camino, pero parte cayó en buena tierra. Nosotros muchas veces cometemos el error de tratar de interpretar eso a nuestra cultura. Nuestra cultura occidental es muy diferente de la oriental. Y para poder escudriñar y entender lo que la Biblia está diciendo, debemos tener nociones de la cultura oriental. El pastor James nos lo ha dicho aquí, para el oriental la riqueza ¿cuál es? La sabiduría. Para nosotros ¿cuál es la riqueza? Carro, casa, ¿cierto? Buena pinta, la jinca. Esa es nuestra riqueza. Pero el oriental no ve como riqueza eso. Hace un tiempo que andaba con algunos amigos orientales, la manera que tienen ellos de comer, pues no se la recomiendo, ¿sí? Porque ellos se meten todas las manos en todos los platos, uno sí, uno quieto y cochino, pero ellos comen así, ponen 4 platos ahí, entonces coge de uno, coge de otro, y antes le dicen a uno, hágale, saque de mi plato y come. Y, o sea, pero es su cultura, ¿sí? Comen sin sal, sin guiso, sin condimentos, toman agua. Uno quiere acabarse esa bandeja de paisas condimentada hasta donde madre. ¿Qué es lo que quiere tomar? Una Coca-Cola, ¿sí? Pero es la cultura que ellos manejan. Y es la cultura en la que los hombres de la escritura escribieron. Escribieron para agricultores, para pescadores, para ganaderos, ¿sí? Para hombres y mujeres que se bañaban 1 o 2 veces a la semana. Cuando, por ejemplo, Moisés dice que la mujer que tiene su periodo es inmunda, obvio, habitaban en medio de un desierto. Sí, por favor, aléjese del campamento y cuando haya pasado, lávese, purifíquese y vuelva. Nosotros hoy en día no podemos hacer eso con nuestras mujeres. Yo vivo con 4 mujeres, imagínense, mantendría solo todo el mes. Claro. Entonces es esa cultura la que tenemos que entrar a entender. El Señor prohibió, por ejemplo, para los hombres y mujeres del desierto, no coman cerdo, no coman camello, porque no hay la manera adecuada e higiénica, ¿cierto?, de hacer cocción de esos animales. Hoy en día no tenemos problema, todo viene procesado. Entonces los que se paran y dicen, no coman cerdo, porque la Biblia dice que no coman cerdo. Pero ¿por qué no entran a mirar un poco cuál es la cultura? ¿Cómo era la vida en ese entonces? Y eso sí que es importante para entender muchos de los pasajes de la escritura que tenemos hoy en día.
Amén. Y en último lugar, lo que hablaba la hermana Mayra, tenemos con la letra C la palabra consulta. Obtener ayudas de comentarios, de mapas, ¿sí? Miren, dentro del pueblo de Dios es evidente que hay muchos hombres y mujeres que han dedicado su vida al estudio de la Biblia y de cómo interpretarla, ¿sí? Usted tiene una Biblia en español gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que dedicaron su vida para traducirla. Y créanme, hicieron lo mejor que pudieron. Hicieron su mejor esfuerzo al intentar traducir la Biblia del hebreo y del griego al español. Nosotros tal vez no contamos con esos mismos recursos, ¿cierto? No contamos con los recursos pues de dejar todo lo que estamos haciendo e irnos a hacer un bachillerato de divinidades o un PhD en teología o cosas así. Entonces tenemos estos libros, estos recursos que nos han dejado estos hombres y mujeres que han dedicado su vida a ello. Y es importante para nosotros estudiarlos, conocerlos. Miren, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esos devocionales de 2 minutos, donde se lee un versículo y la persona se despacha en ideas. Hola. Es importante que usted vaya a un mapa, que usted consulte, pero he decidido dejarlo precisamente de últimas porque es lo último que usted debe hacer. Amén. Cuando se nos pide dirigir o cuando se nos pide predicar, muchas veces lo primero que hacemos es el texto y al comentario. ¿Sí? El texto y al libro. Pero hemos entendido, señora. Muy bien. Hemos entendido que la Biblia es su mismo y su mejor intérprete. Que ella se interpreta a sí misma. Vuelvo y les digo, no es que sea malo mirar comentarios, mirar los mapas, mirar qué piensan otros hombres acerca de estos textos, pero debe ser lo último que debemos hacer. Amén. Entonces, recordemos. Número 1, contenido. ¿Cuáles son las palabras que estamos leyendo? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que significan en esto? Número 2, contexto. ¿Cómo introducimos esas palabras dentro del conjunto general de la escritura? Número 3, comparación. La Biblia es su mismo intérprete. La Biblia es su mismo intérprete. Número 4, cultura. ¿Cómo era la vida entonces? ¿Sí? ¿Qué pensaban los hombres y mujeres de esa época, incluso los que escribieron la escritura? Y número 5, consulta, con la letra C. Pero, ¿qué es lo que en realidad apasionaba a este hombre Esdras? Inquirir, practicar y enseñar. Inquirir, practicar y enseñar. Hoy les he dejado algunas pautas de cómo inquirir, pero quiero que entiendan algo, mis hermanos y hermanas. Quiero que entiendan que el aprendizaje no es el final. El aprendizaje de la Biblia no es un fin en sí mismo. Y tenemos también, yo personalmente he sufrido mucho con eso, con el aprendizaje, porque siempre había tenido en mente de que el aprendizaje es un fin en sí mismo, ¿sí? Como las personas que piensan que el dinero es un fin en sí mismo, y entre más tengan, pues mejor personas serán, y no entienden que el dinero simplemente es un medio, como el aprendizaje es un medio. ¿Cuál sería el fin de que yo me sentara a estudiar y a estudiar y a escudriñar y a inquirir y a buscar y a examinar y a mirar detalladamente? ¿Cuál sería el fin principal? Practicar, cumplir y glorificar al Señor. Porque si yo estudio y nunca cumplo todo lo que estudio, ¿cierto? Usted puede ser un doctor graduado con todos los honores, pero si su mamá le duele el estómago y usted ni siquiera le dice qué tiene que hacer, ¿cierto? Usted puede ser muy renombrado en otras partes,
Pero si cuando tiene la necesidad latente a su lado, usted no puede hacerlo o no quiere hacerlo, pues todo el conocimiento que usted tiene es vano. Si yo, dice el apóstol Pablo, si conociera todos los misterios y hablara en lenguas, ¿cierto? Y diera mi cuerpo y todos mis bienes a los pobres, y mi cuerpo fuera entregado, pero me falta la práctica, si me falta el amor, pues nada soy. Porque recuerden, no se queda simplemente en aprender, no se queda simplemente en inquirir, aunque es importante, porque la Biblia describe un paso a paso en la vida de este hombre Esdras, ¿cierto? Y lo decíamos la última vez, usted no puede enseñar hasta que no haya cumplido con lo que dice la Biblia. Y usted no puede cumplir hasta que no haya estudiado. Por eso empezamos hoy, vuelvo y les digo, esta serie de 3 sermones de inquirir, cumplir y enseñar. Entonces, el aprendizaje no es el final. Y grandes hombres de la Biblia, a medida que han pasado, usted le puede leer el libro que sale hoy de este joven y puede en 50 años leer otro libro de esa misma persona, se dará cuenta como la misma Biblia empieza a transformarlo, como lo que nos enseñaba el hermano James, nuestro pastor, con Pedro. Se ve al principio los primeros pasos de Pedro con el Señor es uno, terminando su vida es otro. Transformado totalmente por la Biblia, por la palabra y por el Espíritu del Señor. Miren, acompáñenme un momento a Juan, capítulo 13, versículo 15. ¿Alguien pudiera decir quién tiene más conocimiento de la palabra que la misma palabra hecha carne? Pero mire lo que dice el Señor. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, dice, no solamente les di palabra para que aprendieran, sino que les puse el ejemplo, para que así como yo lo hago, ustedes lo hagan. Y muy bienaventurados, bendecidos serán, no solamente si las entienden, sino también si las hacen. Así que no se trata solamente de aprender. Vuelvo y les digo, hoy les dejo estas pautas, son importantes. No vimos todos los campos de la interpretación y nada de eso, pero con estas 5 herramientas nos podemos defender. Cada vez que usted entre a la escritura, mire el contenido, mire el contexto, compare textos, ¿cierto? Mire cómo era la vida de ese entonces. Y al final, para que también tenga más riqueza en el entendimiento, consulte un atlas, consulte mapas, consulte qué dice fulano y qué dice fulano. Enfrente intérpretes. Eso también es una bendición. Porque el crecimiento del creyente no radica en cuántos años lleva en la iglesia. El crecimiento del creyente radica realmente en cuánto puede practicar todo lo que ha aprendido. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 5. Ya vamos terminando. Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Amén. Y todo aquel que practica de la leche, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y pasa a describir los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Quiénes han alcanzado madurez? Para los que por medio de la práctica, del uso, ¿cierto? De estar constantemente practicando lo que han aprendido de la Biblia, pues ya tienen el discernimiento agudo, ya tienen ese discernimiento claro en saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Pero por favor, no pierdan de vista que antes de que usted quiera practicar, tiene que aprender. El apóstol Santiago dice, o el hermano Santiago, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Pero para ser un buen maestro es necesaria la práctica, porque la práctica hace al maestro. Amén. Qué agudeza. Muy bien, mis hermanos, les dejo entonces estas 5 pautas. Continuamos cuando el Señor así lo provea. Para la próxima clase vamos a ver la práctica. Amén. ¿Cómo es la práctica del creyente? ¿Cómo es la práctica de lo que ha aprendido? Pongámonos en pie y vamos a orarle al Señor. Les agradezco su atención.